origen se sitúa en los años 60, en el contexto de la guerra del Vietnam y esta época, donde la gente se dio cuenta de que se podía estar manifestando en la calle en contra de una guerra, ¿no?, en favor de la paz, y que su dinero estuviera en entidades financieras que lo que hacían era exactamente lo contrario, que era presionar al gobierno para estar en esta guerra, porque ahí había un negocio muy lucrativo con todo el sector armamentístico. Entonces se vio esa incoherencia o esa incompatibilidad de valores, ¿no?, entre lo que tú pregonabas y qué uso se le daba a tu dinero. Entonces hubo como una actitud o una reflexión reactiva y negativa de decir, con mi dinero no, con mi dinero no quiero que se financien una serie de actividades en las que yo no creo. Pero además las finanzas éticas, aparte de, digamos, los criterios que se llaman negativos, ¿no?, es decir, no quiero que mi dinero se vincule con una serie de actividades o de sectores, también se añadió un con mi dinero sí. Y con mi dinero sí lo que implica es quiero que mi dinero esté vinculado a la financiación de proyectos que generen un impacto social positivo. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Tú te puedes aproximar a las finanzas éticas desde distintos prismas, desde distintos planteamientos, pero yo creo que podríamos poner como una idea en la base de las finanzas éticas, que sería el de introducir criterios no económicos para tomar decisiones económicas. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que para tú decidir dónde, por ejemplo, concedes un préstamo o haces una inversión, no tener en cuenta simplemente los criterios de rentabilidad que pueda tener esta inversión o el dinero que puedas obtener o el riesgo que hay asociado a esta inversión, sino qué generas con esta inversión, ¿no? Qué impacto más allá del económico generas a nivel social, a nivel medioambiental, a nivel democrático, a nivel cultural, a muchos niveles, a nivel de organización del trabajo, ¿no?, que tú puedes valorar estos aspectos más allá de lo económico, ¿no? Entonces ahí hay mucha diversidad en qué criterios y hasta qué punto los valoras cada uno de ellos, pero yo creo que las finanzas éticas se diferencian de la convencional en eso, ¿no? En la convencional básicamente se basa en criterios económicos y si eso genera otras consecuencias negativas, pues están en un segundo plano o incluso a veces no están en ningún plano, están invisibilizadas, ¿no? Y las finanzas éticas incorporan eso, ¿no? Yo pondría en la base hay esa idea. COP57 nace en 1995 como una hija de una lucha obrera que había empezado pues casi 10 años antes. Empieza el año 86 con el cierre de la editorial Bruguera. La editorial Bruguera era una editorial muy importante en el Estado español, incluso a nivel europeo era de las más importantes, hacía publicaciones tan conocidas o tan famosas como el Mortadelo y el Filemón, como el Zipizape, como el Capitán Trueno, que a no ser que seas muy joven, pues a todo el mundo los conoce, y cerraron prácticamente de un día para otro, ¿no? Y ahí pues había casi 1000 personas trabajando, se quedaron sin trabajo, se acordaron unas indemnizaciones que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras aceptaron, pero hubo un grupo de ellos que no las aceptaron y estuvieron pues con una serie de luchas y reivindicaciones durante mucho tiempo, pues intentando por un lado o recuperar la empresa en formato cooperativo o buscar unas indemnizaciones que consideraban más justas, y ahí estuvieron pues como 3 años de una lucha muy intensa. Se encerraron en la fábrica, acamparon en Plaza San Jaume, delante del Ayuntamiento, la Generalitat, o sea que montaron algunas protestas significativas, y con la ayuda de los abogados del Col·lectiu Ronda consiguieron pues en el proceso judicial ganar, ¿vale? Ganaron, diría yo contra pronóstico, pero ganaron, y en todo este tiempo pues, y con las indemnizaciones acumularon un capital importante. Este capital importante no solo repartieron entre estos trabajadores, que era como un grupo de unas 80 personas, sino que decidieron devolver la solidaridad que habían recibido durante sus años de lucha e hicieron como tres montoncitos de ese dinero. Uno lo destinaron a la lucha internacional que en aquel momento ellos consideraban más significativa o que ellos pues, de alguna manera se sentían más identificados, que fue en Nicaragua. Y abrieron un proyecto de solidaridad con Nicaragua, con
con luchas sandinistas. Otro paquete lo destinaron a la ayuda al Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía, ¿no? La lucha de los jornaleros contra las grandes explotaciones agrarias y de sus derechos laborales, pues tenían unos vínculos muy fuertes con este movimiento y también destinaron una parte de dinero a ese colectivo. Y la tercera parte fue más para el desarrollo más local, más de cercanía, y se creó como una especie de fondo de solidaridad o de caja de resistencia para ayudar a otros trabajadores y trabajadoras que se pudieran encontrar en situaciones similares a la suya, que su empresa cerrara, ¿no? Nos tenemos que olvidar que estábamos en un contexto de crisis industrial donde muchas empresas cerraban, y se decidió que se destinaba un fondo para apoyar estas luchas laborales. Por si los trabajadores y trabajadoras lo que querían era recuperar la fábrica o la empresa en formato cooperativo, por si querían empezar proyectos de autoocupación cooperativa, y si se necesitaba dinero se pudiera usar este fondo, ¿no? Y este es el germen de COP57, ¿no? Este es el origen, el embrión de COP57, es esta caja de resistencia de luchas laborales, ¿no? Y a partir de ahí pues, se empieza como a articular el uso de este fondo, ¿no? Y se usa una forma o un formato que en aquel momento pues, era novedoso, no existía, y de hecho seguimos siendo bastante singulares en eso, que es usar una cooperativa de servicios, ¿vale? En este caso, COP57 lo que es una cooperativa de servicios éticos y solidarios, ¿vale? De servicios financieros, éticos y solidarios. Muchas veces lo que se dice es que las finanzas y la ética son contradictorias, ¿no? Es un oxímoron, como aquello de la inteligencia militar o ese tipo de expresiones, pero no es así en el caso de las finanzas, ¿no? Porque al final la economía o las decisiones económicas o las decisiones financieras no son neutrales, tienen un objetivo, ¿no? Tienen una razón de ser, y estos objetivos, esta razón de ser, pueden ser la que tú le quieras dar, ¿no? Al final las finanzas las construimos las personas, con lo cual con los objetivos que haya detrás pues se pueden hacer unas cosas o se pueden hacer otras, ¿no? Con lo cual lo de finanzas y ética puede ir junto. En nuestro caso, pues eso, la idea de fondo la comentaba antes, ¿no? Es un poco luchar para esa transformación social y económica, con lo cual lo que nosotros hacemos es intentar ayudar a ese objetivo desde el prisma financiero, ¿no? Entendemos que a la transformación social se debe llegar desde muchos caminos, pero muchas veces ahí lo que se necesita son recursos económicos para poder llevar a cabo estas actividades. Pues nosotros queremos ser una herramienta financiera al servicio de esta economía social, solidaria y transformadora, ¿no? Que queremos fomentar y que queremos que se desarrolle y que pueda tener cada vez y cada día más importancia. Tú, para dar soporte financiero a esta economía alternativa, para dar préstamos, pues algo tan esencial como necesitas dinero para dar préstamos, ¿no? Entonces lo que hacemos es pedirle al conjunto de la sociedad, ¿no? En un sentido amplio, que nos deje dinero, ¿no? Ese dinero de ahorro que tú tienes que hoy no necesitas, pues hasta que lo necesites, porque no nos lo dejes a nosotros, que lo vamos a usar para dar estos préstamos, ¿no? Y eso, sobre todo, quien da respuesta a esto son las personas individuales, que ahí tampoco son clientes, también son socios de la cooperativa, ¿no? Las entidades que reciben préstamos los llamamos socios de servicios, las personas que aportan sus recursos económicos, su ahorro a COP57, es lo que llamamos las socias colaboradoras, porque colaboran con nuestro objetivo de poder financiar esa otra economía. COP57, todo el mundo que se quiere vincular a él lo hace desde el socio o socia, no hay clientes, ¿no? Con lo cual las entidades, pues es evidente que son socias de COP57 y pueden recibir financiación, pero las personas individuales pues también pueden colaborar con COP57, básicamente pues aportando su ahorro a la cooperativa, y es tan sencillo como querer tomar esa decisión, ¿no? De decir, pues eso, yo tengo 2.000 euros ahorrados que ahora no necesito y los quiero traer a COP57, y ahí pasas a formar parte de la cooperativa.
No vas a venir aquí, simplemente vas a tener una cuenta corriente con 2.000 euros, porque no somos un banco, no tenemos cuentas corrientes. Lo que vas a hacer es participar del capital social de COP57 y eso te convierte en propietario o propietaria de COP57 conjuntamente con todas las otras personas y entidades socias. Con lo cual ahí entras a formar parte o tienes la capacidad y el derecho de tomar decisiones en las asambleas de COP57. Entre ellas, una cosa que es pues interesante es que tú puedes decidir o tú acabas votando a cuándo te vas a remunerar este ahorro, ¿no? ¿Qué retribución económica vas a recibir por este ahorro? Porque las aportaciones al capital social que se hacen tienen una remuneración que su cantidad la decidimos anualmente en asamblea. Es decir, el Consejo Rector de la Cooperativa, que es el órgano político escogido por asamblea, pues en función de distintas variables y necesidades, hace una propuesta a la asamblea y dice, pues para el 2017 nuestra propuesta de remuneración es esta. Y ahí se presenta al debate. Y las personas, las socias y socios de COP57 tienen la capacidad de decir, lo aprobamos o lo rechazamos. El perfil de personas que viene, sobre todo en los últimos años, lo que hemos visto, coincide un poco con la idea básica o esencial de las finanzas éticas, ¿no? Gente que no le gusta cómo su entidad bancaria está gestionando su dinero, con qué criterios. Además, pues en los últimos años creo que hemos visto suficientes barbaridades en el sector financiero como para que mucha gente pues deje de confiar en ellos y además pues quiere que su dinero esté vinculado a un proyecto como COP57 que de alguna manera pues ha considerado que es positivo, ¿no? Y ahí pues en los últimos años, de hecho desde el 2010 al 2016, en este periodo, el ahorro captado por COP57 se ha multiplicado por 4, es decir, hemos cuatriplicado. La cantidad de préstamos, de saldo vivo de préstamos que tenemos concedidos se ha doblado. Y la base social, el número de socios y socias se ha triplicado, ¿no? Y COP57 va a crecer en la medida que crezca la economía transformadora, ¿no? Con lo cual nuestro objetivo no es que crezca el COP57, es hacer y promocionar de una manera proactiva a que se generen nuevos proyectos dentro de esta economía transformadora. Al final estos proyectos, cuando tengan una necesidad financiera, van a tener una herramienta dispuesta a ayudarlas, ¿no? Y ahí es donde se va a crecer, pero siempre es como la importancia esa o la visión esa indirecta, ¿no? De nosotros lo que queremos es construir otra economía y nos hemos dotado de una herramienta que nos ayuda a eso. Con lo cual, pues desde COP57 lo que intentamos es poder promover toda esa otra economía desde las finanzas, ¿no? Y los criterios que usamos claro, pueden ser muy complejos, pero si nos vamos a intentar simplificarlo en la esencia, nos fijamos en el qué y en el cómo, ¿no? Cuando una entidad nos pide financiación, antes de que le demos financiación, primero queremos conocer a la entidad, ¿no? Además, debe ser socia de la entidad, eso por una cuestión también jurídica del ser cooperativa de servicios financieros, pero es que además nos parece interesante que nos juntemos, ¿no? Que no simplemente sea una relación clientelar, ¿no? Por decirlo así, sino que clientes en COP57 no existen, sino que todo el mundo son socios o socias, ¿vale? Y en las entidades, pues antes de recibir un préstamo, tiene que ser socia de la entidad. Y para ser socia, lo que hacemos nosotros es conocerla, ¿no? Es lo que llamamos el proceso de evaluación social, pero al final es un proceso de conocimiento mutuo, diría. Nosotros queremos saber esa entidad o esa empresa pues, qué hace y cómo lo hace, y que en estos elementos pues, no haya nada claramente negativo, ¿no? Y que haya algo positivo, ¿no? Y puede pasar tanto en el qué, como en el cómo, como en las dos cosas. Después ahí pues, tenemos temas de impacto social, medioambiental, de democracia interna, de toma de decisiones, de decisiones económicas, de participación en otras redes, en criterios de género, en criterios salariales. Miramos ese tipo de aspectos, ¿no? Si estos aspectos nos parecen transformadores, la entidad es socia de COP57. Si la entidad es socia de COP57 es cuando puede solicitar financiación, ¿no? Cuando solicita financiación, ahí lo que hacemos ya es una evaluación técnica y financiera del propio proyecto, ¿no? A nivel, digamos, social, organizativo, ya hemos analizado la entidad, ya nos conocemos, ya sabemos cómo funciona.
ahora vamos a ver la viabilidad económica del crédito que nos estás pidiendo, ¿no? Y ahí sí que vamos a tener, no los criterios financieros, digamos, de banca convencional, porque miramos otras cosas. O sea, por ejemplo, para nosotros es importante pues, que esta entidad esté arraigada en su territorio, que tenga una presencia social importante, que las personas que están desarrollando el proyecto pues, se crean este proyecto y estén dispuestas a tirarlo adelante, pero ahí sobre todo lo que miramos son criterios de viabilidad, que no queremos mirar solo el aspecto social de lo que se nos está pidiendo de financiar, ¿no? Sino que queremos mirar el aspecto social de la globalidad de la entidad, y después el caso concreto de financiación, pues ahí lo vamos a analizar desde el punto de vista técnico. Si eso se ve positivo, pues se le concede el préstamo a la entidad o a la empresa que nos lo ha pedido. O sea, cuando una entidad recibe un préstamo no hay un seguimiento específico de cada uno de los proyectos, porque en un año podemos conceder más de 300 préstamos y no tenemos la capacidad, digamos, técnica, logística, humana de hacer un seguimiento individualizado de cada proyecto. Pero ahí lo que hacemos nosotros es algo que construimos desde el inicio, que es la confianza, ¿no? Cuando una entidad quiere ser socia, y antes os contaba el proceso para que una entidad sea socia, que lo llamamos de evaluación social, pero te dice, en el fondo es un proceso de conocimiento mutuo. Y ese conocimiento mutuo lo que sirve es para generar confianza. Y eso después está en la base de nuestro funcionamiento, esta confianza, ¿no? Entonces, lo que nos pasa muchas veces es que las entidades nos vienen a contar cuando tienen un problema. Pues mira, nos hemos encontrado con esto, que se nos ha estropeado la maquinaria que tenemos para hacer lo nuestro, estamos en un bache, no vamos a poder devolver la próxima mensualidad del préstamo, necesitamos una refinanciación. Bueno, pues nos vamos a sentar y vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿No? Esa entidad es socia de COP57, con lo cual el objetivo de la entidad, de COP57, de su funcionamiento y su estructura, es ayudar a sus entidades socias, con lo cual vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarla. Entonces las entidades creo que no sienten ahí una distancia o una pugna, sino que sienten que COP57 es algo suyo, con lo cual pueden venir aquí con la confianza de decir, nos ha pasado, o sea, mientras no se hayan gastado el dinero porque se han ido de viaje a las Bahamas, pues saben que pueden venir aquí a contarnos pues, posibles dificultades que puedan tener, y vamos a intentar buscar la solución. Después eso no pasa con el 100% de las cosas, ¿no? Pero al final pues hay mecanismos, cuando una entidad deja de pagar préstamos y no nos ha dicho nada, pues ahí claro salta una alarma, ¿no? Y entonces ahí tenemos que hacer el seguimiento de este caso, ¿no? Pero en general la confianza es como un mecanismo de prevención, o que hace que no sea tan necesaria este seguimiento. ¿Que nos gustaría poder hacerlo? Pues a lo mejor sí, ¿no? Pero claro, ahí tienes que desarrollar una estructura y una capacidad de hacerlo que ahora mismo se escapa de nuestras posibilidades. Eso es un límite. Eso. Una cooperativa, tú lo que haces es cooperativizar algo, ¿no? Y cooperativizar algo quiere decir poner en común algo, ¿no? Entonces, en las cooperativas de consumo, tú lo que pones en común es el consumo de algo, ¿no? Una cooperativa que ha nacido no hace mucho tiempo, pero que ha cogido mucha presencia, sobre todo en Cataluña, es Som Energia, que es una cooperativa de consumo de energía verde, ¿no? Ahí lo que se pone en común es vamos a consumir colectivamente un tipo de energía y a gestionarlo de una manera democrática, como tomamos las decisiones en eso, ¿no? Pues hay la de consumo, hay la de servicios, hay la de usuarios, y después está la de trabajo, ¿no? Que es una de las más potentes. En el cooperativismo de trabajo lo que se mancomuna, lo que se pone en común es el trabajo, ¿no? Vamos a socializar los medios de producción, ¿no? Y vamos a anular esa distinción entre el patrón y el trabajador, ¿no? Entre el que manda y el que obedece, y vamos a ponerlo al mismo nivel, e incluso vamos a serlo la misma persona, ¿no? Un socio de trabajo cooperativista es trabajador y es empresario a la vez, ¿no? Es quien toma las decisiones, y además se organiza de una manera democrática entre estas personas, y todo su valor que aporta a la empresa, ¿no? En este caso pues, su fuerza de trabajo, sus conocimientos, sus horas, su dedicación, a la riqueza que esto genere, revierta en el mismo proyecto, ¿no? Y en las mismas personas que están generando todo eso, ¿no? En el capitalismo estamos muy acostumbrados a que las personas aportan una riqueza, un capital humano, un esfuerzo, que después eso va a parar a otros sitios, ¿no? Y lo que
el potencial transformador del cooperativismo está sobre todo ahí, ¿no? De cómo se genera la riqueza, pero además una vez generada esta riqueza, cómo se reparte, ¿no? Y se intenta hacer de una manera equitativa. Y además todos son funcionamientos democráticos, que eso muchas veces también son escuelas de democracia para después en otros aspectos o ámbitos de la vida y de la construcción de la sociedad, ¿no? Si tú en tu trabajo estás acostumbrada a tomar las decisiones de manera colectiva, cuando salgas de tu trabajo, pues a lo mejor te gustará seguir haciéndolo así, ¿no? Y que no te vengan las cosas impuestas, ¿no? Con lo cual ahí entendemos el cooperativismo como todo ese potencial transformador que puede tener, y no como una simple forma más jurídica empresarial, ¿no? Sino que tiene todas esas virtudes, ¿no? Y Cooperación de 7 lo que intentamos es promocionar todo eso, ¿no? El cooperativismo, esa economía transformadora, y lo intentamos practicar, ¿no? Cooperación de 7 yo creo que es una red de personas y entidades en sí misma, que además nos gusta trabajar en red con otras entidades o otras redes, porque entendemos que es la manera buena de construir alternativas, ¿no? El poder enredarnos entre personas y entidades para ir construyendo otras lógicas y otras maneras de satisfacer nuestras necesidades. To